Buenas tardes, estimados participantes. Buenas tardes, doctor Augusto Duarte. Bienvenido a este webinar que titulamos El impacto del COVID-19 en odontología. Al doctor Duarte es graduado en cirujano dentista en el año 2000. Fue el mejor alumno en su promoción. Hizo un diplomado y también en prostodoncia, además de prótesis dental. Y fue docente de la Universidad de la UAM durante 10 años y actualmente es docente adjunto en la Universidad de Southeastern University en la Florida. Bienvenido, Augusto. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes saben, hemos visto diferentes tipos de webinar y, por supuesto, odontología no puede estar fuera del contexto de salud pública y obviamente está afectada por el COVID-19. Tenemos inquietudes de los pacientes, que si podemos ir o no podemos ir a un dentista. Tenemos inquietudes si los dentistas efectivamente se están protegiendo o si los dentistas están en la misma situación que médicos y enfermeras sin protección. Tenemos inquietudes alrededor de los equipos de protección. Hay inquietudes acerca de qué es lo que se está haciendo en otros países alrededor de odontología, porque muy poco se habla de este tema. Y queremos agradecerle al doctor Augusto César Duarte que nos haya facilitado este tiempo y esta oportunidad de poder compartir con él para conversar sobre este tema que es de todos y todas de interés. Entonces, Augusto, dejo en tus manos la pantalla y la presentación. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, gracias de nuevo por la invitación, doctor Argüello. Gracias a todas las personas que han hecho posible este webinar y sobre todo gracias a todo este auditorio virtual que nos acompaña hoy, que pues estamos interesados en aprender cada día un poco más e informarnos sobre la situación. Entiendo el estrés por el que estamos pasando. Esto es nuevo, esta pandemia, pues a todos nos tiene preocupados en diferentes medidas, cada quien desde su área de trabajo, pero considero que la mejor forma de combatir el estrés, la ansiedad, es mediante la información. Estar informados, entender qué está pasando, comprender cómo nos podemos proteger, cómo funciona la enfermedad, cómo se transmite, qué hacer, qué no hacer. Y para eso estamos hoy. La presentación que preparé está orientada principalmente para los dentistas, el impacto de la pandemia de coronavirus en el ejercicio de la odontología, pero no solamente es para los dentistas, sino que el público en general va a encontrar información útil que les puede servir, va a comprender un poquito mejor cómo hacemos nosotros los dentistas para protegerlos a ustedes, protegernos a nosotros, qué estamos haciendo. Y también la presentación está para todas las demás personas que son proveedores de servicios de la salud. Pueden encontrar alguna información relevante que puedo y espero sea de su utilidad. A continuación voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Espero que se pueda ver. ¿Me confirma, doctor, si se aprecia la pantalla? Muy bien, adelante, Augusto. Vamos a hablar entonces del impacto del coronavirus en la odontología. A nivel del ejercicio de la profesión odontológica, nosotros hemos estado expuestos desde siempre a contraer infecciones. Es por esto que para nosotros, odontólogos, el concepto de prevención de infecciones no es nuevo. Nosotros trabajamos muy de cerca con los pacientes y estamos no solamente en contacto cercano, sino que expuestos a fluidos orales, a fluidos mucosos, a sangre. Entonces hemos estado siempre desarrollando protocolos que nos permiten proteger al dentista y proteger al paciente. El control de infecciones se da en diferentes vías. Nosotros podemos, estando nosotros dentistas sanos, adquirir alguna enfermedad proveniente de un paciente, pero también un dentista debe proteger a sus pacientes de no transmitirle condiciones que él pueda padecer hacia el paciente. También tenemos que cuidar que no haya contaminación cruzada entre un paciente que acude a la consulta, luego se va, viene un paciente nuevo y que ese paciente nuevo no se contamine con algo que podría haber tenido el paciente anterior.
Es por esto que desarrollamos diferentes protocolos que ya están establecidos desde hace tiempo para prevenir este tipo de contaminación en las diferentes vías. ¿Cómo hacemos nosotros para prevenir la contaminación? Hay una guía que acaba de salir ahorita, que es una guía interina de la Asociación Dental Americana, para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19 en las clínicas dentales. Como les digo, no es que se desarrolló un protocolo nuevo ante esta pandemia. Lo que estamos haciendo es reforzando los protocolos que ya existen para prevención de enfermedades transmitidas por la sangre, transmitidas por el aire o por fluidos orales. Y estamos reforzando eso en miras de esta condición actual que tenemos. Pero los protocolos ya están ahí y sabemos que funcionan. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un repaso en qué consisten estos protocolos, cómo estamos trabajando y qué cosas nuevas se han incorporado a raíz de esta pandemia. El manejo del riesgo de la infección debe hacerse en todo momento. Nosotros empezamos a manejar el riesgo desde antes de la cita, desde antes de que el paciente llegue. También establecemos algunos procedimientos durante la cita y hay procedimientos que se realizan después de la cita, o sea, cuando el paciente se retira y antes de que entre el paciente nuevo que va a llegar. Entonces vamos a hablar y abarcar en esta presentación de hoy todos estos aspectos. ¿Qué hacemos antes de la cita? Personal de la clínica. El personal de la clínica es todas aquellas personas que están trabajando en el consultorio dental. Desde la persona que está en la recepción, atendiendo el teléfono, manejando la agenda, la asistente dental o el asistente dental y el equipo de doctores que pueda tener el consultorio. Antes de la cita nosotros debemos de verificar que todos conocen el protocolo de bioseguridad. O sea, la clínica va a establecer los pasos para prevenir cómo vamos a operar y todos debemos de estar claros cuáles van a ser esos pasos y seguirlos y adherirnos a estas normas. Realizar ejercicios supervisados. Esto es simulaciones de atención de paciente. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro en Estados Unidos, las clínicas han estado cerradas desde marzo y recién esta semana empezamos a atender de nuevo pacientes. La semana anterior tuvimos que realizar ejercicios simulando que llegaba un paciente, cómo vamos a hacer desde que entra a la puerta, dónde se va a sentar, dónde se va a desinfectar, cómo lo vamos a pasar, todo lo que es el aspecto del procedimiento desde la entrada hasta la salida. O sea, realizar ejercicios que van a estar supervisados, viendo dónde nos equivocamos, cómo tenemos que mejorar. Revisión diaria de síntomas y temperatura del personal. Eso también lo estamos haciendo. Se lleva una bitácora en donde el personal que entra al consultorio, no los pacientes, sino las personas que trabajamos en el consultorio, debemos de chequearnos la temperatura y unas pequeñas preguntas sobre si nos hemos sentido enfermos, como si hemos tenido tos, temperatura en las horas previas, una serie de preguntas y luego la temperatura en ese momento. Al final del día, nuevamente volvemos a chequearnos la temperatura y eso se lleva un registro del personal. Esto es para identificar de manera oportuna si alguien pueda tener la infección y aislar a esa persona que no siga llegando a la consulta estando enfermo. También antes de la cita debemos de remover, esto es para mis queridos colegas de Nicaragua, a los cuales les mando un saludo muy, muy cariñoso. Debemos de remover de la sala de espera objetos que el paciente pueda tocar. Por ejemplo, revistas. Si tenemos un televisor en la sala de espera y dejamos el control remoto del televisor, pues quitar el control remoto del televisor para minimizar la cantidad de superficies que la persona pueda estar tocando o pueda llegar a contaminar. Imprimir avisos para los pacientes recordándoles los cuidados básicos durante la pandemia. Por ejemplo, el lavado de manos, el tiempo, cómo manejar la mascarilla, los cuidados regulares que el paciente debería tener. Eso debe estar impreso y colocado de manera visible en la sala de espera. Citas espaciadas para evitar pacientes esperando. Esto es muy, muy importante. Si nosotros sabemos que el procedimiento va a durar media hora, 40 minutos, por ejemplo, debemos de dejar un tiempo entre cita y cita para poder desinfectar apropiadamente la superficie y preparar para que el próximo paciente encuentre todo como debe ser. Y evitar también encuentros entre los pacientes que entran y los pacientes que salen. Entonces ahí manejar la cita con mucho cuidado.
asistir a la consulta sin acompañante, de ser posible. Esto aplica para las personas que van a la consulta dental, ir solos, no llevar acompañantes, pero en el caso de menores de edad o en el caso de personas con alguna discapacidad que necesiten estar acompañados, pues ahí deberá ir el acompañante. Pero queremos minimizar la cantidad de personas presentes en un lugar en un momento determinado. Chequeo del estado del paciente por teléfono antes de la cita. Todo esto sucede antes de que el paciente llegue siquiera. Esto es cuando se llama al paciente para recordar la cita o confirmar la cita, se hacen una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿ha viajado usted recientemente a lugares de riesgo? ¿Ha estado con algún síntoma de la enfermedad que puede ser temperatura, tos, dolor de garganta? Sabemos de que el COVID tiene múltiples síntomas. Entonces debemos de preguntar si él se ha sentido enfermo en los días recientes, en los últimos 14 días, para poder filtrar de esa manera los pacientes que van a llegar al consultorio. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad. Existen los pacientes asintomáticos, que son portadores de la enfermedad, del virus, pero que no manifiestan síntomas. Eso no tenemos modo de saberlo, el paciente va a contestarnos negativo a todas las preguntas, así que debemos de establecer estos protocolos para tratar a todos los pacientes con el mismo cuidado como si estuvieran infectados, porque realmente no tenemos cómo saber si un paciente es asintomático, a menos que hiciéramos algunos test, pero que no tenemos a disponibilidad en un consultorio convencional. Distinguir de fiebre de origen odontogénico. Si el paciente tiene un absceso dental, tiene una infección, podría tener aumento de la temperatura que no está realmente relacionada con la enfermedad del COVID-19, sino que es de origen dental. Entonces ahí hay que preguntar bien al paciente para no descartar a todo paciente con fiebre, decirle que no llegue porque a lo mejor la fiebre tiene un origen dental y precisamente por eso está buscando atención odontológica. Antes de la cita también debemos de proveer, o sea, tener listo en la sala de espera alcohol gel para desinfección de manos. El alcohol debe ser al 70% como mínimo. Menos de eso no tiene buena efectividad. El paciente debe acudir a la cita con una mascarilla. Eso es importante. Voy a dedicar unas diapositivas a hablar de las mascarillas más adelante y vamos a ver las diferencias entre los diferentes tipos de mascarilla, qué protección ofrecen, los alcances, porque el asunto con las mascarillas y el siguiente punto que dice guantes, es que podemos caer en el riesgo de la falsa sensación de seguridad. Debemos de hacer un uso responsable de las mascarillas y de los guantes. Y esto es para la población en general. No estoy hablando en este momento de los dentistas que están trabajando, que sin duda deben usar mascarilla y guantes, sino de la población en general que los vemos en el súper o en las calles usando guantes y a lo mejor no estamos haciendo un uso apropiado de los guantes. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Si el paciente acude con guantes, debe desecharlos en la sala de espera. Debemos de tener listo un recipiente que se abre con pedal, con tapa, para que el paciente bote ahí los guantes que él trae de la calle. Esos guantes vienen muy contaminados y no podemos permitir que continúe esa contaminación hacia dentro del consultorio. Es más, como parte de las recomendaciones, algunos consultorios dentales han establecido desinfección de los zapatos a la entrada del consultorio. Hay unas alfombras que vienen saturadas en solución desinfectante. Puede ser una solución de hipoclorito de sodio, o sea, una solución de agua con cloro, para que al pasar el paciente, la suela de los zapatos se desinfecta. Luego pasa a otra alfombra seca que absorbe esa humedad y ya el paciente entra con los zapatos desinfectados. Otros han establecido cobertores para los zapatos de plástico, que son como una bolsita, para que el paciente no introduzca contaminantes hacia la clínica. Y esto tal vez hacer una diferenciación con la parte médica, digamos, en los hospitales y eso no se está utilizando, en otros países pues no se está utilizando eso, pero recordemos que el paciente que entra donde un odontólogo se sienta sobre una cama. Exacto. Y me imagino que por eso es que en este caso son más estrictos, ¿no? Exacto, porque el paciente sobre el mismo sillón dental se van a sentar otros pacientes. Igual vamos a hablar de barreras de protección que podemos colocar en los sillones dentales. Ya durante la cita, o sea, ya tenemos al paciente en nuestro consultorio, ya pasó los filtros primeros que debemos de tener cuidado y ya lo tenemos ahí. En este momento aplican las precauciones estándar en la prevención de enfermedades transmisibles y el uso de equipos de protección personal. ¿Qué son estas precauciones estándar? Son
parámetros, son protocolos ya establecidos para atender a los pacientes. Quiero recordarles a nuestro auditorio que nosotros los dentistas estamos lidiando con enfermedades transmisibles desde hace muchísimos años. O sea, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos del virus del HIV, tenemos que cuidarnos del virus del herpes, tenemos que cuidarnos del virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y otras enfermedades transmitidas por la sangre y que se pueden transmitir también por la saliva. Entonces, cuando nosotros estamos atendiendo al paciente, no solamente estamos pensando hoy por hoy en el coronavirus, nosotros estamos también cuidando a nuestros pacientes de otro montón de enfermedades que pueden ser transmisibles de los pacientes al dentista o durante el procedimiento dental para que todos tengamos un ambiente seguro. O sea, esto no solamente se aplica hoy porque es coronavirus. Nosotros debemos aplicar estas precauciones estándar siempre con todos los pacientes y eso es lo que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años. La profesión odontológica en ese sentido creo que hemos estado un poquito preparados ante esta situación porque de manera regular ocupamos equipos de protección personal y tenemos protocolos bien establecidos en la atención de los pacientes. Y ahí tal vez confirmar lo que vos decís, Augusto, y eso es cierto, ¿no? Yo reconozco que los odontólogos, porque he ido muchas veces a los odontólogos, aunque siempre tengo mi temor, me pongo tenso, y a lo mejor puedes hablarnos un poquito después qué recomendación nos podría dar para los que nos ponemos tensos frente al odontólogo o la odontóloga, pero sí hay que reconocer que todo el personal de odontología, especialmente los médicos odontólogos y médicas odontólogas, toman medidas de precaución mucho mayores que las que normalmente toma el personal médico, ¿verdad? Yo creo que es importante lo que está señalando vos porque uno tiene que aceptar con humildad, ¿verdad? De que debemos aprender de ustedes y realmente tomar estas medidas, estas precauciones estándar, que cuando se dice estándar es que todo el tiempo lo vas a usar independientemente si sabes o no sabes quién es la persona que tenés al frente. Es algo que creo que después de esta pandemia vamos a tener que incorporarlo. Lo teníamos antes, lo perdimos y hay que recuperarlo y ahora con mucho mayor fortaleza. Sí, al respecto de eso, de la atención de los pacientes, hoy en día la atención del paciente está orientada en la naturaleza del procedimiento, no en la naturaleza del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no vamos a atender a alguien con más o menos cuidado porque es un paciente infectado de algo o no, porque es un paciente con alguna enfermedad o un paciente sano. Las precauciones no varían por la naturaleza del paciente. Nosotros siempre a todos los pacientes debemos tratarlos del mismo modo, con la misma calidad. Los protocolos varían en la naturaleza del procedimiento. ¿A qué me refiero con esto? Este procedimiento va a generar aerosol, vamos a hablar de los aerosoles en odontología. Este procedimiento genera sangre, es invasivo, va a haber exposición de hueso, vamos a realizar cortes, o este procedimiento puede ser algo tan sencillo como una toma de impresión que no genera pues sangre y es mucho menos contaminante que otros procedimientos. Entonces los cuidados van en términos al procedimiento, no en términos a la persona. Todos los pacientes deben ser atendidos con el mismo cuidado. Lo que cambia en nuestros cuidados es, vamos a utilizar un bisturí o no, vamos a utilizar una aguja o no. Entonces, ahí es donde van cambiando las cosas, los procedimientos. Pero a los pacientes el cuidado debe ser siempre el mismo y con los máximos estándares de protección. ¿A qué se refieren precauciones estándar? Higiene de manos, lavado de manos. Antes de ponernos los guantes, después de ponernos los guantes. El lavado de manos es agua y jabón. Si tenemos jabón antibacterial, mejor. Si el procedimiento que vamos a realizar es un procedimiento quirúrgico, el lavado de manos cambia, inclusive se utilizan jabones antibacteriales de acción prolongada, de acción residual, y el guante no va a ser un guante de examen normal, sino que es un guante estéril. El equipo de protección personal son diferentes capas de protección que nos colocamos para cuidar al dentista y cuidar al paciente. Ya vamos a hablar de eso también. Modales de higiene respiratoria. Los modales de higiene respiratoria tomaron relevancia a raíz del primer brote de SARS, que fue en el año 2003, y luego con el siguiente brote de MERS, que fue en el Medio Oriente, que en el año 2012. Con respecto a estas enfermedades que pueden estar presentes en el aire. Los modales de higiene respiratoria es cómo vamos a disponer de las toallitas desechables, si el paciente no tiene que estornudar o toser en la parte interna del codo. Son una serie de recomendaciones que se le dan a los pacientes sobre cómo debemos comportarnos para evitar la diseminación
de estos patógenos en el medio ambiente. A raíz de estas enfermedades que les digo, del brote del SARS y el MERS, la Asociación Dental Americana, junto con el CDC, que es el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades, establecieron estas normas que son como un adendum a las precauciones estándar para que nos han venido preparando ante estas enfermedades de transmisión aérea. Aunque tengo que aclarar, sin interés de confundir, que el coronavirus no es propiamente transmitido por el aire. Nosotros tenemos enfermedades transmitidas por el agua, transmitidas por la sangre, transmitidas por secreciones orales o mucosas, pero no es propiamente transmitido en el aire. El coronavirus se transmite en pequeñas partículas que puede ser de saliva cuando hablamos o tosemos, o secreciones mucosas cuando estornudamos, que quedan suspendidas en el aire, que si otra persona está cerca sin protección podría aspirarlos. Pero, por ejemplo, si yo estornudo y con mi mano toco una superficie, y llega otra persona, toca esa superficie, luego se toca la nariz, los ojos o la boca, se va a contaminar, y en esa situación no me dio el aire, no estaba presente el aire, sino que fue por contacto de superficies a través de las secreciones que quedaron en esa superficie. Entonces realmente está presente en la saliva y en las secreciones mucosas. Durante la cita también, dentro de estas precauciones estándar, esto aplica para todo el mundo, esto no es solamente el COVID-19, aplica para todo el mundo. Vamos a tener seguridad con objetos cortopunzantes. En la odontología usamos un sinnúmero de instrumentos que tienen punta, que nos pueden lastimar. Debemos todo el tiempo de tener cuidado de no lastimarnos con esto. Prácticas seguras de inyección, cómo quitamos las tapitas de la aguja, cómo se vuelven a colocar, técnicas con una sola mano para no pincharnos accidentalmente, cómo vamos a disponer de esas agujas utilizadas para que nadie más se vaya a pinchar accidentalmente. Esterilización de instrumentos. Hoy en día el estándar es un autoclave. El autoclave es digamos, una olla de presión, un aparato que esteriliza mediante calor y presión. O sea, aumenta la presión atmosférica dentro del aparato, lo que ayuda a matar virus, bacterias y esporas. De hecho, los tests para evaluar la calidad de un autoclave se hacen mediante cultivo de esporas. Son test de esporas que son los más difíciles de matar. O sea, si mata eso, mata todo lo demás. No es lo único. Si hay otros mecanismos de esterilización, calor seco, inmersiones en soluciones que son esterilización en frío. También hay cámaras con ciertos gases que pueden ayudar a esterilizar instrumentos. Entonces, pero en general, el más utilizado y lo preferible en un consultorio es un autoclave. Y estoy seguro que mis colegas en Nicaragua eso es lo que están utilizando. Limpieza y desinfección de superficies. Los desinfectantes que utilizamos nosotros en odontología son desinfectantes de grado hospitalario. O sea, eso ya venden las soluciones en spray o toallitas húmedas para limpiar superficies que son de grado hospitalario. O sea, ya el químico se sabe que mata en un tiempo determinado todo lo que está ahí, siguiendo las recomendaciones, obviamente, del fabricante. También, dentro de la limpieza de superficies, algo que nos ayuda muchísimo son las barreras de protección. Las barreras de protección son cobertores que nosotros colocamos encima de objetos. Puede ser el sillón, puede ser agarraderas, puede ser una lámpara con la que fotocuramos las resinas, que al final del tratamiento nosotros quitamos esa bolsita, la botamos y así evitamos que tuviera un contacto directo con el aparato que queremos nosotros proteger. Independientemente de los cobertores, igual hay que desinfectar toda la superficie con el químico adecuado durante el tiempo adecuado. Ahora, ahondando en el equipo de protección personal. Lentes de protección. Los lentes de protección deben tener protección lateral. Por ejemplo, en las fotografías, en las dos, son lentes que abarcan a los lados de los ojos. O sea, no basta tener lentes de medidas que por encima, por los lados, por abajo, pueda, a la hora de generar un spray, a la hora de tener una salpicadura, entrar por ahí. Deben tener protección total y protección lateral. Esos son los adecuados. Pantallas de protección facial. También deben de llegar hasta los lados y cubrir por debajo de la mandíbula
para tenernos un sellado, por decir así, no un sellado, pero sí una cobertura amplia de la cara para evitar salpicaduras que entren por los lados. En odontología tenemos tiempo de estarlas utilizando. Hay procedimientos que generan mucho aerosol y nosotros al final del procedimiento vemos cómo queda la pantalla de salpicada y la pantalla nos está protegiendo que todas esas salpicaduras no lleguen a la cara. Hoy en día estamos combinando, sí, inclusive lentes de protección personal, o sea, los lentes estos, y encima, aparte, la pantalla, o sea, las dos cosas. Mascarillas y respiradores. Me voy a detener un poquito para hablar de las mascarillas y los respiradores. En esa fotografía, la primera mascarilla, la de la izquierda, es una mascarilla normal de grado 1 con muy poco nivel de protección. La de en medio es una mascarilla de uso quirúrgico, es lo que se llama una mascarilla nivel 3. Y la fotografía de la derecha es un respirador oral, ya no es una mascarilla, ya es un nivel de filtración superior. Vamos a ver la diferencia entre una mascarilla y un respirador oral. El respirador reduce la exposición del portador a partículas suspendidas en el aire. O sea, el portador va a tener un sellado alrededor de su cara, de su nariz y de su boca, de manera tal que el aire que él está respirando pasó por el filtro. No entra aire de los lados por abajo sin filtrar. Todo el aire que él está respirando pasa por el filtro. ¿Qué tanto filtra? Bueno, la N95 filtra el 95% de las partículas. Hay N99 que filtran el 99% de las partículas. Pero también reduce la propagación de partículas que son expelidas por el portador. O sea, cuando nosotros hablamos, sin querer siempre, expulsamos pequeñas gotitas de saliva al medio ambiente, que podrían ir contaminadas si acaso estamos enfermos. Entonces también reduce la cantidad expelida por el portador. Pero el principal objetivo de un respirador es proteger al portador, que lo que él respira llegue filtrado. En cambio, una mascarilla quirúrgica proviene que partículas expelidas por el portador, como salivas, mucosidad, etcétera, contaminen el ambiente de trabajo y también previene que sustancias como sangre u otros fluidos orales entren en contacto con la boca, pero son partículas más grandes. Una mascarilla no filtra con el nivel de efectividad como un respirador oral. Además que como no queda sellada a los lados, permite filtración, permite que se cuele aire sin filtrar por ciertas partes de la mascarilla. El respirador se ajusta firmemente alrededor de la cara, creando un sello, de manera que el aire llega al portador, ha pasado por un filtro. En cambio, la mascarilla no tiene un ajuste hermético. El respirador está orientado a proteger al portador de las sustancias presentes. En cambio, la mascarilla está orientada a proteger al ambiente y a los pacientes de las sustancias expelidas por el portador. Las mascarillas son desechables. Los respiradores orales pueden ser desechables, como el que está en la foto a la izquierda, o pueden ser de reemplazo con filtros. Hay filtros de carbono generalmente que se cambia el filtro, en la mascarilla sigue utilizándose, pero el mero filtro, después de una cantidad de tiempo determinado por el fabricante, ese filtro está saturado, debe botarlo y poner un filtro nuevo, pero la estructura de la mascarilla se sigue utilizando la misma. Lo único que cambiamos es el filtro. Hoy en día, ante la situación de la mascarilla, de la dificultad de encontrar mascarillas, las mascarillas que estaban pensadas para ser desechables de un solo uso, se está autorizando mecanismos de desinfección de esas mascarillas, de esterilización de esas mascarillas para que puedan ser reutilizables. Es más, estamos utilizando dos mascarillas. Por ejemplo, una N95 como primer capa de protección y encima de eso colocamos una mascarilla quirúrgica de nivel 3. De manera tal que cualquier cosa contamina la mascarilla externa, pero la mascarilla interna todavía permanece más limpia. Aún así, hay mecanismos de esterilización de esas mascarillas que están autorizados, vamos a hablar de eso ya al final de la presentación, para nuestros colegas dentistas y médicos que estamos enfrentando una dificultad en el acceso a estos equipos de protección personal. Hay modos autorizados de poderla desinfectar. En esta fotografía, perdón, otra diferencia entre una mascarilla y un respirador oral es que la mascarilla toca generalmente la nariz y puede tocar inclusive los labios del paciente. En cambio, un respirador tiene una estructura más rígida que permite
que la nariz y la boca del paciente, de la persona portadora, no toque la mascarilla. Eso es un mecanismo también de seguridad. No debe tocar, es más rígido. Las mascarillas normales, como ven aquí en la imagen, tienen zonas que no sellan, que podrían permitir el paso de partículas que no están siendo filtradas. Las mascarillas tienen dos vías. Las mascarillas están hechas para proteger al portador de las cosas que pueden respirar o proteger a los demás también de las partículas que son expelidas por el portador. Veamos esto. Esta parte es bien interesante porque esto aplica para todos nosotros. Esto no solamente es en el ejercicio de la odontología. La figura de la izquierda, las imágenes de la izquierda, de la mujer a la izquierda, son personas que están contaminadas con el coronavirus. Las personas de la derecha son personas sanas. Ahí falta todavía una imagen más. Si la persona de la izquierda que está contaminada no usa mascarilla, pero está cerca de una persona que sí usa mascarilla, la persona que tiene una mascarilla convencional, no estamos hablando de N95, mascarillas regulares, tiene un 70% de probabilidades de contaminarse. Si ninguno de los dos, y esa es la que hace falta, si ninguno de los dos tiene mascarillas, las probabilidades de contaminarse son más del 90%. Si la persona sana se pone mascarilla, se reducen al 70%. Pero vean la diferencia. Si la persona infectada usa mascarilla, aunque esté cerca de una persona que no usa mascarilla y que está sana, las probabilidades de infectarse se reducen al 5%. Eso es una diferencia enorme, porque estamos frenando las partículas que salen de la boca del paciente que está infectado para que no contamine el medio ambiente. Ahora, si los dos utilizamos mascarillas, tanto la persona infectada como la persona sana usan mascarillas, las probabilidades de transmisión se reducen al 1.5%. Obviamente que esto se debe acompañar del distanciamiento físico, no estar cerca, y también las personas que están enfermas no deberían estar en la calle, no deberían andar fuera de sus casas, deberían estar en cuarentena hasta que se recuperen de la enfermedad, o si están en un ambiente hospitalario, obviamente van a permanecer ahí hasta que se recuperen, porque es un acto de responsabilidad. Si nos sentimos enfermos, debemos de quedarnos en nuestra casa. Pero si nosotros todos utilizamos mascarillas, vamos a reducir la probabilidad de contaminar. Aquí es donde quiero aclarar que el hecho de que todos andemos mascarillas no nos dé la falsa sensación de seguridad, de que entonces, ¿por qué ando una mascarilla? Puedo hacer lo que yo quiera, puedo andar en cualquier parte, puedo reunirme con un montón de gente. Ahí es donde tenemos que tener cuidado de no caer en esa sensación de seguridad que nos puede llevar más bien a contaminarnos por un exceso de confianza y bajar la guardia ante esta infección. Continuando con el equipo de protección personal. También utilizamos batas que pueden ser descartables o reutilizables. Las reutilizables son batas de tela que se pueden lavar, se pueden esterilizar y si tiene suficiente cantidad, pues vamos cambiándolas entre paciente y paciente. Las batas descartables están pensadas para un solo uso y se botan porque obviamente durante el tratamiento dental se producen aerosoles que van a contaminar la bata. Entonces, las batas pues son muy importantes porque nos protegen de la ropa que andamos debajo, que vamos a hablar también al final. Cuando terminamos de trabajar, vamos a ir a nuestra casa y tenemos de que tener cuidado con la desinfección de esa ropa. Guantes. Los guantes hay de dos tipos. Están los guantes de examen, que no son guantes estériles, que son para la mayoría de procedimientos, y los guantes que son estériles para procedimientos quirúrgicos que involucran más exposición de sangre, de hueso, levantamiento de colgajos y a cirugías diferentes que requieren definitivamente un nivel de asepsia superior. Para los pacientes, el público en general, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos guantes porque hemos visto en las redes sociales imágenes de personas que están con guantes y están comiendo chips, están comiendo con los guantes puestos o están tocando el celular con los guantes. El hecho de tener guantes no significa que estamos protegidos. Para empezar, la infección por coronavirus no se adquiere a través de contacto con la piel, no se absorbe el virus a través de la piel. Entonces las personas se ponen guantes pensando que se protegen, pero más bien lo que hacen es tener un guante sumamente contaminado que luego andan tocando todo y puede ser contraproducente. Se ha demostrado que la mejor manera de prevenir
La infección es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón o el uso de geles desinfectantes con alcohol a más del 70% o más. Pero el lavado frecuente de las manos sigue siendo lo mejor, agua y jabón, constantemente. Entré a la casa, nos lavamos las manos. Vamos a hacer algo, nos lavamos las manos. Lavado frecuente de las manos, más que el uso de los guantes. Obviamente, perdón, si estamos en la odontología y estamos atendiendo a un paciente, el guante es absolutamente imprescindible. Esto pues para los dentistas, siempre trabajamos con guantes. Gorros descartables, hay gorros de tela reutilizables que se pueden esterilizar y hay gorritos descartables que lo que hacen es protegernos el pelo, protegernos la cabeza de partículas que podrían caer mientras estamos trabajando. Eso es el equipo de protección personal. Para el gremio odontológico durante la cita, se recomienda enjuague con peróxido de hidrógeno al 1.5% previo al procedimiento dental. Se sabe que los coronavirus son susceptibles a la oxidación, por eso es que recomiendan enjuague con peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, libera una molécula de oxígeno y mata al virus. No es que con esto estamos absolutamente protegidos. Lo que queremos es disminuir la carga viral que pueda tener en la boca del paciente antes del procedimiento. Nosotros en odontología lo hacemos todo el tiempo, pero normalmente utilizamos clorexidina. Le pedimos al paciente que se enjuague un poquito antes del procedimiento dental y bajamos la carga bacteriana que tiene la boca antes del procedimiento. Reducir la producción de aerosoles en la medida de lo posible. Vamos a ver específicamente los aerosoles en la clínica dental. Radiografías extraorales como la panorámica que vemos abajo a la derecha. En la medida que podamos evitar colocar sensores, la ADA recomienda en este momento el uso de radiografías extraorales porque al colocar un sensor intraoral podemos estimular tos en el paciente o podemos estimular un reflejo nauseoso que puede generar más contaminación en el ambiente. Entonces recomiendan que en la medida de lo posible radiografías extraorales. Los que somos dentistas sabemos que las panorámicas podemos ver bastante, pero no podemos ver detalles. Entonces, valorar y dejarlo al juicio de cada dentista, al buen juicio de cada dentista sobre cuándo utilizar qué tipo de radiografía. Uso de aislamiento absoluto con dique de hule está siendo muy recomendado en este momento. Para los que no saben lo que es un dique de hule, la fotografía de la izquierda abajo, el dique de hule es una pantalla de hule que nosotros colocamos frente a la boca del paciente con una grapita. Esa pantalla de hule tiene un hoyito por el que sale la muela en la que estamos trabajando, por el que sale el diente en el que estamos trabajando, y el resto de la boca queda tapada. De manera que aislamos la producción de partículas de aerosol que vienen de la boca del paciente y estamos trabajando solo en el diente. Esto está en este momento siendo una recomendación de primer nivel para reducir la contaminación por aerosoles en el consultorio. En la medida de lo posible, tratar de hacer aislamiento absoluto con dique de hule. Las personas que han pasado por una endodoncia, que es cuando removemos la pulpa dental, el nervio del diente, pues sabrán lo que es el dique de hule. Aerosoles. Por definición, el aerosol es un conjunto de partículas sólidas o líquidas que se encuentran en suspensión en un gas, en este caso en el aire. O también un aerosol puede ser un líquido que acumulado a presión en un recipiente puede lanzarse al exterior esparciéndolo en partículas muy pequeñas. En la odontología, en la clínica, tenemos la presencia de estas dos definiciones de aerosol. Por un lado, tenemos a un paciente que puede estornudar o toser en el consultorio, pero también tenemos instrumentos que generan chorros de agua y aire a presión que nos producen aerosoles. Aquí tenemos una gráfica de lo que sería el coronavirus en pequeñitas partículas de agua que pueden quedar suspendidas y flotando en el aire y que pueden viajar bastante distancia. Vamos a ver más adelante cuánto puede viajar cuando una persona tose, estornude o habla. Aerosoles en la práctica dental. La turbina es el taladro que la gente normalmente le llama. Gira a alta velocidad con una broquita que nos permite hacer procedimientos en el diente y tira un chorro de aire a presión para refrigerar el diente durante el procedimiento. Pero esto es tan fuerte que genera partículas que se esparcen y se extienden por una amplia zona. Ahí es donde entra el dique de hule, para evitar que el aerosol de la turbina entre en contacto con la boca del paciente, se mezcle con la saliva y nos contamine un área más grande. Entonces,
tratar de minimizar el uso de turbina en la medida de lo posible, utilizarla a menor velocidad y poner diques de hule. También colocar la succión de alta velocidad, que es como una bomba de vacío con un tubito que colocamos en la boca del paciente que aspira la saliva. Hay unas que son de alta velocidad, ponerla muy cerca de la turbina para que absorba ese aerosol lo más posible. Otro que produce aerosol es el Cavitrón, produce muchísimo aerosol. Es el aparato que se utiliza para las limpiezas dentales, que vibra, es una punta metálica que vibra a alta frecuencia y cuando tiene ese vibrado genera partículas de aerosol. Se recomienda en este momento, tratar de hacer las limpiezas manuales con curetas y evitar el uso de cavitrones eléctricos. Jeringa triple, la jeringa triple tiene su nombre porque es una jeringa que puede echar aire, agua o una combinación de aire y agua, un spray de aire y agua, que lo utilizamos para secar o lavar los dientes. También si podemos secar con algodón en vez de secar con un chorro de aire que puede crear una salpicadura, pues tratar de reducir en la medida de lo posible el uso de jeringa triple. Y el otro generador de aerosoles en el consultorio es el paciente que está sentado. El paciente puede estornudar, puede toser, simplemente con hablar está generando partículas de aerosol. ¿Qué tanto? Bueno, alcance del aerosol. Si nosotros estornudamos, puede llegar hasta 6 metros, un poco más, las partículas contaminadas por un estornudo. Cuando tosemos, un poco más de 2 metros, y cuando exhalamos o estamos hablando, pueden llegar inclusive a 1.5 metros de distancia. Entonces, realmente el alcance, y esto es hablar, es bastante amplio. Por eso se recomienda el distanciamiento físico y el uso de mascarillas todo el tiempo. También durante la cita, como mencionaba, succión de alta velocidad, colocar, si vamos a hacer suturas, colocar suturas reabsorbibles cuando sea posible para evitar una segunda cita de remoción. Nosotros queremos que los pacientes estén en su casa. Nosotros queremos que las personas traten de salir lo menos posible. Entonces, si yo tengo que hacer una sutura porque hicimos una cirugía, es preferible colocar una sutura reabsorbible que tener que llegar al paciente 7 días, 10 días después para remover esos puntos, para remover esa sutura. Entonces, tener esos pequeños cuidados. Minimizar uso de jeringa triple. Y si acaso durante el procedimiento dental tuvimos una exposición, estamos hablando del dentista, una exposición accidental, debemos de estar en cuarentena por 14 días. Suena un poquito estricto, pero realmente así es. Si tuvimos un descuido y nos cayó algo en el ojo, o no teníamos la mascarilla puesta y nos salpicó algo en la cara, como no sabemos si el paciente puede ser asintomático, deberíamos, ante una exposición accidental, tener un periodo de cuarentena para garantizar que estamos sanos y no nos infectamos de nada, porque tenemos una responsabilidad ética con los demás pacientes y con el personal y en nuestra casa de no contaminar a las demás personas. La succión de alta velocidad es este suctor, una bomba de vacío, debe colocarse lo más cerca posible de la turbina. Aquí falta, esto es un maniquí, hay que colocar dique de hule y esta succión lo más cerca posible para que aspire el aerosol que está generando la turbina y así evitar que se contamine el área alrededor de la silla. Hemos estado trabajando así este tiempo. Esta semana que se ha trabajado, se han estado utilizando las succiones muy pegadas a la turbina y dique de hule, y les comento que si normalmente antes terminábamos con la pantalla con algunas salpicaduras, estamos teniendo tanto cuidado en este momento que la pantalla realmente termina seca. O sea, no vemos pequeñas partículas en la pantalla y eso nos gusta y nos da tranquilidad porque estamos trabajando y no estamos contaminando nuestro ambiente de trabajo. Y estamos encima con varias capas de protección, pero todo esto va sumando para tener una práctica segura, para proteger a nuestros pacientes y protegernos nosotros. Después de la cita, lavar con agua y jabón los equipos de protección personal reutilizables, como las pantallas y los lentes de protección para el personal y para el paciente. Hay lentes de protección para el paciente también. Usar desinfectantes de grado hospitalario sobre las superficies y seguir los protocolos de limpieza según el fabricante. Y procurar, bueno, obviamente tener las barreras de protección, cambiarlas y procurar que este protocolo de desinfección esté bien definido, porque las sustancias desinfectantes no actúan mágicamente. No es que yo eche un spray o paso una toallita húmeda
y eso está desinfectado al siguiente segundo. Dependiendo del químico, debemos de conocer los químicos que estamos utilizando. Tienen tiempos de acción de 30 segundos, de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, hasta 10 minutos. O sea, quiere decir que si yo pasé una toallita desinfectante con X químico que es de 10 minutos, yo debo dejar esa superficie ahí 10 minutos para poder tocarla sin guantes, por ejemplo. O sea, conocer qué químico estoy usando, cuánto es su periodo de acción, para que nosotros estemos haciendo un trabajo responsable. Voy a mostrarles más adelante cómo podemos meternos a buscar esa información. Después de la cita, las superficies de frecuente contacto deben ser desinfectadas, como las puertas, las agarraderas de las puertas, las llaves de los inodoros, los baños, etc. Las cosas que las personas normalmente tocan deben de desinfectarse entre paciente y paciente, para que esto esté limpio para cuando la siguiente persona acuda. Al llegar a la casa, para los dentistas, debemos quitarnos los zapatos, dejarlos en la entrada, cambiarnos los zapatos, quitarnos la ropa de trabajo, meterla a lavar y bañarnos. La ropa de trabajo, cuando la metemos a lavar, no es necesario utilizar algún químico especial. Agua y jabón. Si tenemos una lavadora en la casa, metemos esa tanda, metemos la ropa con agua y jabón, hace para lavar ropa, y eso es suficiente. Hoy en día se sabe que, de hecho, la principal recomendación es lavarnos las manos con agua y jabón. La ropa no requiere un tratamiento diferente. Agua y jabón es suficiente. Sabemos de que el virus es muy lábil. Lábil quiere decir que es muy frágil, que se destruye con facilidad, no perdura mucho tiempo en las superficies. Y como tiene una pequeña capa de grasita que protege el ARN, el ADN que lleva adentro, esa capita de grasa se destruye ante la presencia del jabón y eso pues es lo que ayuda a desinfectar la ropa. Los desinfectantes, veamos un poquito de desinfectantes. Verificar el número de registro EPA. EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Todos los productos que contienen químicos y que dicen que realizan cierta acción deben pasar un proceso de inspección para verificar que efectivamente hacen lo que ellos dicen que hacen. Y esta agencia EPA le da un número, por ejemplo acá, número de registro, que ustedes pueden entrar al sitio web de EPA, epa.gov, y verificar, meter este número y nos va a decir qué es el químico, contra qué virus o bacterias tiene efecto y en cuánto tiempo es el tiempo de efectividad, o sea, en cuánto tiempo él ya mató el virus o la bacteria que está supuesto a matar. Entonces, verificar el número EPA, valga la propaganda, si es Lysol, si es toallitas Clorox, todo lo que nosotros utilicemos tiene un número de registro EPA. Pueden meterse a buscarlo y van a ver contra qué sirve y contra qué no sirve. Aquí está la parte que les comentaba de EPA. Tienen una lista, en este momento crearon una lista específica de los desinfectantes que son útiles contra el virus SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. Cuando nosotros decimos COVID-19 se refiere a la enfermedad que produce el virus. Cuando hablamos del virus es SARS-CoV-2. Tienen una lista ahí, pueden meterse al sitio online de ellos y pueden buscar esta lista de desinfectantes específicos contra el coronavirus. Pero nuevamente, a nuestros colegas dentistas y médicos saben esto, pero al público en general, les aclaro, nosotros no solamente estamos preocupados por el virus del COVID, nosotros siempre estamos preocupados por ese y otros montones de virus y bacterias que pueden enfermar a nuestros pacientes o a nosotros mismos. Entonces, no es solamente hoy en día que tiene que matar el coronavirus, que mate el coronavirus. Sí, nos preocupa eso, pero también tiene que matar todo lo demás que debemos nosotros protegernos y proteger a nuestros pacientes. Desinfectantes, por ejemplo, estos son desinfectantes que podemos utilizar de uso común en la casa y soluciones de hipoclorito de sodio. Hay que tener mucho cuidado con el uso del cloro. El cloro es sumamente tóxico. Debemos de hacer un uso responsable del cloro. Es cierto que mata todo, pero mata tanto que también es tóxico para los seres humanos. Debe estar en un recipiente cerrado, debe ser de plástico opaco y debe estar muy bien rotulado para que no tengamos el peligro de que una persona tenga una ingesta accidental, un niño una ingesta accidental de cloro. O sea, tener en estos tiempos mucho cuidado con el uso del cloro.
hacer las soluciones de cloro con agua al tiempo, nunca con agua caliente. El agua caliente genera otras sustancias, una reacción con el cloro que genera sustancias que son inclusive cancerígenas. Lo mejor, agua y jabón en la medida de lo posible. Alcohol etílico o isopropílico al 70%, también podemos hacer spray con alcohol. Si vamos a utilizar cloro, por ejemplo, hacer una solución para desinfectar las manos, no debe utilizarse puro, es sumamente tóxico. Basta 1 ml de cloro al 5%, que es una presentación de uso comercial. El cloro que venden en los super, por ejemplo, viene generalmente al 5%. 1 ml en 1 litro de agua, suficiente para hacer una desinfección de manos. Si queremos hacer superficie en contacto con alimentos, 2 ml en 1 litro de agua. O sea, 1 ml son 20 gotas. O sea, no es que vamos nosotros a usar una concentración altísima de cloro, nos podemos intoxicar por cloro. Entonces, basta pequeñas cantidades en agua para que funcione. Superficies de concentración microbiana alta, si tenemos una zona que sabemos que está bien contaminada, bueno, 4 ml en 1 litro de agua. Así que mucho cuidado con el uso del cloro. Para nuestros colegas dentistas y personal que presta servicios de salud, pueden buscar en el CDC la secuencia para colocar y quitarse el equipo de protección personal. Yo sé que probablemente ustedes ya lo saben, pero igual están estos recursos que son gratis y están ahí en los sitios web para que nos metamos a ver un poquito. El sitio web de la ADA, la información sobre el coronavirus está abierta a todo el mundo. Ustedes pueden entrar a la Asociación Dental Americana y ahí está todos los pasos y las recomendaciones con respecto al coronavirus están abiertas para revisión de todo el mundo. Están los protocolos, todos los podemos revisar. El CDC tiene enlaces específicos para el coronavirus que tienen información para el personal de salud. Tener muchísimo cuidado. Si nos vamos a quitar la bata descartable, perdón, ponernos la bata descartable, hay una secuencia para ponernos la bata. La mascarilla, si vamos a utilizar un respirador N95, debemos de hacer una prueba de sellado. ¿Qué es la prueba de sellado? Ponemos la mascarilla, el respirador, la N95, presionamos y luego soplamos. Si sentimos en las manos que hay fuga de aire, debemos de adaptarla mejor. Y también hacemos una prueba de aspiración. Colocamos las manos y aspiramos fuerte. Debería colapsarse un poquito la mascarilla. Eso quiere decir que está bien sellado. Si no se colapsa, quiere decir que está entrando aire filtrándose por otras partes. Entonces, hacer pruebas de sellado. Ponerse los lentes y por último colocarse los guantes que cubran las muñecas del traje de protección personal. Para quitárselo, hay una secuencia adecuada de quitarse los guantes, siempre tocándolo en el caso del primer guante, por la parte externa, con el otro guante, y luego con la mano limpia por la parte interna que no está contaminada. Quitarse las mascarillas, quitarse las caretas de protección personal y las batas. Aquí en la imagen sale que se botan, si tenemos descartables se descartan, si pueden ser esterilizadas se pueden esterilizar. Y al final, lavarnos las manos. Hoy en día se está recomendando inclusive hacer un poquito más énfasis. Por ejemplo, si nos quitamos los guantes, inmediatamente alcohol. Si las manos están sucias o tienen talco, es agua y jabón, no es alcohol. El alcohol solamente funciona si las manos se ven limpias. Si se ven sucias de lo que sea, debe ser agua y jabón. Si nos quitamos la careta, luego alcohol. Si nos quitamos la bata, luego alcohol. O sea, entre cada capa que nos vamos quitando, debemos de irnos desinfectando las manos porque no sabemos cuál de ellas está contaminada o a lo mejor todo está contaminado. Ahora, ante la dificultad de encontrar equipos de protección personal, están escasos y están carísimos, se ha autorizado la desinfección o esterilización de las mascarillas, por ejemplo, de la N95 o el equivalente que se llama KN95. Hay estudios que han realizado sobre cómo esterilizarlos, cómo desinfectarlos y que sigan siendo útiles, porque no solamente es que mate el virus que pueda estar presente, sino que el proceso que utilicemos no dañe la mascarilla en sí, que siga filtrando lo que tiene que filtrar, que no se dañe el sellado, que quede en condiciones de ser reutilizables, o sea, desinfectada, pero que no pierda sus propiedades.
van a ver, esto es para nuestros colegas del servicio de salud o dentistas, hay procesos para limpiar las mascarillas. Por ejemplo, se está utilizando mucho la luz ultravioleta, lámparas de luz ultravioleta que pasan las pruebas, han hecho cultivos, bueno, cultivo no es la palabra adecuada en el caso de los virus, pero han utilizado virus del coronavirus sobre mascarillas y hacen la revisión después de la desinfección a ver si mató todo lo que estaba ahí. También se está utilizando vapor generado por microondas. Este es muy interesante porque es muy fácil de hacer y está comprobado que funciona. El microondas debe tener una potencia de 1100 o 1250 watts como mínimo, eso lo dice en el fabricante, ustedes revisen su microondas. Estoy hablando de un microondas de la casa donde calentamos la comida. Este microondas, abrimos el microondas, se coloca un recipiente de vidrio que aguante temperatura con 60 ml de agua, se pone una malla encima del recipiente, una malla que deje pasar el vapor, se coloca una malla y encima se coloca la mascarilla. Encima de ese recipiente de agua se coloca la mascarilla, como en baño María, como un vapor. Y se mete al microondas por 3 minutos. Eso se ha comprobado que mata absolutamente todo lo que tiene ahí. O sea, es vapor generado por microondas. Los invito a que lo busquen, que lean los estudios que están al respecto de eso. Varias universidades en Estados Unidos lo han estado investigando en este momento, porque es algo que está accesible para todo el mundo. Eso funciona, vapor generado por microondas, pero debe ser así. La potencia del microondas de más de 1100 watts por 3 minutos y es un calor húmedo. Es el vapor que va a salir del recipiente de los 60 ml de agua, deben darle directamente a la mascarilla del lado que asumimos que puede estar contaminado. Esto lo puede desinfectar y no daña las propiedades de la mascarilla. La luz ultravioleta también está muy fácil de utilizar. También han utilizado otras sustancias, inclusive peróxido de hidrógeno al 3 o 6%, que es agua oxigenada en una concentración de 3 o 6%, spray sobre la superficie, y se ha demostrado también que tiene acción contra el coronavirus, el peróxido de hidrógeno. Permanencia o persistencia del coronavirus en la superficie. Esto es lo que se sabe hasta el momento, pero más que todo por extrapolación de lo que se conoce sobre otras cepas de coronavirus. Como nosotros sabemos, este coronavirus es nuevo en los humanos, pero la familia en general de los coronavirus es amplia y son responsables de la gripe común y de otras enfermedades respiratorias en los humanos desde hace muchísimos años. Entonces, lo que se sabe de los otros coronavirus es lo que están más o menos extrapolando a este. Todavía estamos en la marcha y se está aprendiendo todos los días cosas nuevas sobre esta cepa en particular. En el plástico o acero inoxidable de 2 a 3 días, en el aluminio de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos 8 horas, en el polipropileno 16 horas, en el acero 13 horas. Papel 4 a 5 días, vidrio 4 días, madera 4 días y cartón 24 horas. En la ropa, que ahí no está en la tela, se asume que puede ser entre 1 a 3 días dependiendo de la tela. Entonces, como vemos, las superficies pueden quedar contaminadas por bastante tiempo. Esto es una cosa de disciplina, de desinfectar las superficies donde uno más toca, de lavarse las manos constantemente. El virus nos entra al cuerpo por los ojos, la nariz o la boca. Es por contacto con las mucosas, la mucosa de los ojos, la mucosa nasal o la mucosa oral. Si nosotros nos protegemos la nariz y la boca con mascarilla, usamos lentes de protección, estamos bloqueando las zonas de entrada del virus. Si nosotros no nos tocamos la cara, lamentablemente es muy común que nos toquemos la cara varias veces al día. Si tenemos el esfuerzo consciente de lavarnos las manos y no estarnos tocando la cara, pues el virus no va a entrar. Y si tenemos que salir y nos ponemos una mascarilla y todas las demás personas también tratan de ponerse una mascarilla, entonces vamos a estar en mejor condición de enfrentar esta epidemia. No caigamos en desesperación, no caigamos en el pánico, hay que informarnos y hay que saber qué son las cosas que funcionan y qué cosas no funcionan. Y por otro lado, como les decía, tampoco caigamos en el exceso de confianza, que porque tengo una mascarilla y tengo guantes, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y también hay que ser prudentes y procurar, si no tenemos que salir, pues quedarnos en casa. Si tenemos que salir por trabajo, tratar de hacerlo de la manera más apropiada posible. Esta es una foto que hizo un servidor
todo envuelto en un día de trabajo. Tengo el gorro, tengo unos lentes, tengo la careta facial, una mascarilla quirúrgica de grado 3 y debajo de esa, allá se ve blanco, una N95, una bata descartable y mi ropa de trabajo. Como vemos, pues estamos todos envueltos. No es fácil trabajar así. Les comento que estos días que hemos estado trabajando da un poco de sensación de claustrofobia. Estar debajo de todo ese traje cuesta un poquito respirar. Tenemos dos mascarillas de alto nivel puestas enfrente y pasamos respirando nuestro propio dióxido de carbono. Mucho de eso lo estamos viendo respirar y da una sensación de claustrofobia estar así. Pero bueno, eso es lo que toca en este momento para protegernos nosotros y proteger a nuestros pacientes. Eso es lo que estamos haciendo. Todos tenemos que hacer de alguna manera un sacrificio. Con eso concluye la presentación. Espero que haya sido de utilidad la información que les traje. Los invito nuevamente a mis colegas dentistas y otros médicos que visiten las páginas del CDC, de las páginas de la Asociación Dental Americana. Hay muchísima información, hay información gratuita para todos, que podamos leer, que nos informemos para atender mejor a nuestros pacientes y al público en general. Hay que tomar todas las medidas de precaución. Si lo hacemos de manera correcta, vamos a estar bien. Esto hay que ser disciplinado, pero también tenemos pues la responsabilidad de cuidarnos todos. Esto es cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Doctor, no sé si tiene algún comentario al respecto. Doctor, no lo escucho. Más que comentarios, algunas preguntas. Sí, dígame, doctor. Nos escriben aquí como por otros lados. La primera sería relacionada a que decían, bueno, queda muy claro cómo se protege el dentista, pero ¿y cómo se protege al paciente? Ok. Nos a profundizar un poquito alrededor de sí. eso, ¿no? El paciente... Nos dijiste en la clínica cómo se protege desde la entrada y todo, ¿verdad? Pero hasta ahí. Bueno, el paciente... ¿Cómo protege adentro? El paciente adentro... a ver, no quiero que esto suene mal, pero el paciente no se debe proteger del mismo. O sea, si el paciente no se debe proteger de lo que él ya trae, lo que él ya tiene. Él ya está, si él está contaminado de algo, él ya lo anda. O sea, él no se va a autocontaminar de sus propias partículas de saliva. O sea, en este caso la protección está orientada principalmente a los proveedores de servicios de salud. Ahora, el paciente sí puede contaminar el ambiente donde estamos, puede dejar la unidad contaminada, los instrumentos, y ahí es donde debemos de proteger al paciente que sigue. ¿Cómo? Esterilizando, desinfectando, lavando, cambiando barreras. Pero el paciente que está, él que tiene alguna condición, él ya lo tiene. O sea, yo debo protegerlo de lo que tiene otro paciente. Y ahí es donde entran los protocolos de limpieza entre paciente y paciente. No sé si me explico. Quedó muy claro. Ahora la pregunta está hecha del otro lado. Ahora dice, ¿y qué pasa si el doctor es el que tiene el virus y es un portador asintomático? Ok. Para eso nosotros estamos utilizando las mascarillas, doble mascarilla. Para eso tenemos los trajes y no tocamos a nadie sin guantes y si no tenemos todas las capas de protección. Para eso proteger, la protección realmente siempre es en dos vías. Proteger al paciente, proteger al dentista y proteger al equipo de trabajo. Pero sí, debemos de tener las mascarillas, las caretas faciales, las que usted está mostrando en este momento, y debemos de tener todas nuestras capas de protección. Eso son barreras. Usamos tantas barreras entre el paciente y nosotros que realmente es muy difícil, si lo hacemos de manera apropiada, es muy difícil que haya una contaminación cruzada por ahí. La otra cosa es relacionada a las mascarillas. Ustedes Sí. preguntaban, con la mascarilla N95, creo que ya fuiste bastante claro, ¿verdad? Que la mascarilla N95 sirve para que a mí no me entre el virus. Exacto. Que no se llama más, le decimos mascarilla, pero en realidad es respirador N95, sí. respirador N99. Este tipo de respiradores es para impedir que a mí me entre el virus. Exacto. Y para proteger al paciente yo me pongo sobre esa misma una mascarilla quirúrgica para que yo al exhalar no le transmite al paciente esa enfermedad o el virus, digamos, en el caso del COVID-19. Y después de todo eso tiene una careta facial que es otra barrera más de protección para que no le pase nada al paciente. Con respecto al uso de mascarillas, doctor, solo quería agregar
que el único momento en que el paciente se quita la mascarilla es cuando abre la boca para la atención. Mientras está en la sala de espera, que no va a esperar nada, porque la idea es que ahora pasen directo, usa su mascarilla. En el segundo que terminamos de trabajar, el paciente se vuelve a colocar su mascarilla. O sea, el paciente todo el tiempo debe estar con su mascarilla. Por ejemplo, yo en el trabajo, en las horas que trabajo, solamente me quito la mascarilla para comer. O sea, yo ando con mascarilla todo el tiempo. La diferencia es que si no tenemos pacientes, andamos una mascarilla quirúrgica nivel 3, no andamos la N95, no es necesario porque no hay aerosol produciéndose. Pero la mascarilla la andamos todo el tiempo y todas las personas dentro de la clínica andan mascarilla todo el tiempo para proteger a los pacientes y protegernos nosotros. Solamente para comer nos quitamos la mascarilla. La otra consulta es siempre sobre el respirador N95, que si está definido dentro de las normas que ha hecho el CDC o que ha hecho la Asociación de Dentistas Americana, existe ya una definición sobre cuánto tiempo la puedes utilizar, si en un día, 2 días o jornadas de 8 horas. No hay algo al respecto. Lo que ellos dicen es que puede ser desinfectada. La primera recomendación es, si tenemos acceso a otras mascarillas, debe desecharse. O sea, ellas son desechables. Pero si de plano no hay, si no tenemos acceso a nuevas, pueden ser desinfectadas siempre y cuando conserven las características que no se vea deteriorada, que no esté deteriorada la mascarilla. También por eso estamos colocando dos mascarillas, la N95 y encima otra, para una doble barrera de protección. Ahora, Augusto, vos sos nicaragüense, has estado años en este país, pues tuviste que salir Sí, por otras razones. Pero pues, vos estás consciente que en nuestro país se ha utilizado de antes del COVID-19 este tipo de mascarilla descartable. sí, ¿Verdad? Desgraciadamente, la gente la usa todo el día. sí, Y de hecho, ahorita, frente a la crisis, por lo menos algunas enfermeras que están en cuidados intensivos me dicen que le dan una de estas al día, sí, nada más doctor. para atender pacientes COVID. Entonces, yo te quería preguntar, o más bien, que vos le explicaras a la gente que nos esté escuchando qué es lo que es una mascarilla descartable, ¿verdad? Y con cuántos pacientes que tenemos que utilizarla. Ahí es, doctor, ahí es donde la realidad se estrella contra las normas que están en el papel, ¿verdad? En el papel todo es descartable y todo es de un solo uso y todo es ideal. Las normas se hacen pretendiendo que así se cumpla, pero estamos claros que en nuestros países, en Nicaragua es difícil, pues, y no solamente en Nicaragua, es difícil pensar que van a estar dando una mascarilla por paciente, aunque la norma dice que entre paciente y paciente la mascarilla se bota. O sea, si uno se va a la norma escrita, es una mascarilla por paciente, pero sabemos que en la vida real eso no puede ser. Yo le recomendaría a las personas que tienen ese problema de tener que andar una mascarilla todo el día, que traten de desinfectarla por lo menos con alcohol, un spray de alcohol. O sea, si se la tienen que quitar en un momentito, van al baño, se quiten, le echen un spray de alcohol o peróxido de hidrógeno al 3% o 6% en la parte externa de la mascarilla. Eso ayuda a desinfectarla, si no tienen acceso en ese momento a un microondas y colocarla ahí. Pero por lo menos echarle un spray de alcohol al 70%, va a desinfectar la mascarilla y se van a proteger mejor, porque entiendo que no pueden cambiarla entre paciente y paciente. Eso es irreal pensar eso. Aquí, digamos, lo mínimo que estamos promoviendo nosotros es que la gente use este tipo de mascarilla. Me refiero al personal de salud, ¿verdad? Sí, sí, Porque el virus no sale y el virus no entra. claro. Cuesta alrededor de 100 córdobas, como 105 o $3. Pues lo que te puede costar más o menos es los trabajadores de salud no lo tienen. En este momento hemos entregado a 2.000 trabajadores de salud apenas. Y para el año 2015 habían 6.000 médicos, 4.000 enfermeras y 3.000 auxiliares de enfermería. O sea, estás hablando que en 2015 habían 11.000. Imagínate, y apenas hemos logrado conseguir, gracias a la donación de gente, este tipo de mascarilla que se está entregando a nivel individual. Esta careta facial, ¿verdad? Para que Sí, sí, sí. por lo menos tener esto, ¿verdad? De protección, porque sabemos que este tipo de mascarilla, aparte que no te protege el ingreso del virus, cuando se moja tampoco tiene muchas Exacto. funcionalidades. En el momento que se moja ya perdió su efectividad. Hablando y todo, con la misma respiración se humedece rápidamente. Exacto. Bueno, yo creo Exacto, que sí. sí, hemos cubierto prácticamente todas las áreas.
Y antes de finalizar, Augusto, quisiera ver si vos nos pudieras dar ya tus últimas recomendaciones, pues, para los participantes aquí, para la gente que nos va a ver posteriormente, tanto para el sector de odontología como para el sector médico y de enfermería y para la población en general. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, tomando en cuenta que vos estás en un país a donde ha estado en cuarentena, o creo que apenas se liberando la cuarentena, Sí, ¿no? Un sí. poco tu experiencia y qué nos pudieras recomendar a las y los nicaragüenses. Bueno, antes, en primer lugar, a mis colegas dentistas, estoy seguro que están haciendo su mejor esfuerzo. Estoy seguro que siempre hemos procurado el mejor interés de nuestros pacientes. Y mi saludo a ellos y entiendo las dificultades por las que están pasando. Y no solamente en Nicaragua. Créame que aquí ha sido muy difícil encontrar también mascarillas, trajes, todo eso. Están ahorita casi exclusivamente para los hospitales. Entonces estamos todos en esto, estamos en el mismo barco. Tratar en la medida de lo posible de cumplir las normas lo más que podamos. En este momento toca de repente ser creativos y buscar cómo proteger a nuestros pacientes del mejor modo posible. A los pacientes que se tranquilicen en su atención odontológica. Los dentistas estamos preparados, tenemos los conocimientos, tenemos protocolos que si los seguimos de manera adecuada van a protegernos. Si su cita no es una emergencia, si es un procedimiento electivo que puede esperar, esperemos, quedémonos en casa, salgamos lo menos posible. Pero si de verdad tiene que ir a una atención odontológica, tranquilo, hable con su dentista primero. Si usted tiene dudas, pregúntele, siéntase con la confianza de preguntarle qué está haciendo, doctor, cómo estamos previniendo esto, qué planes ha implementado usted. El paciente siempre es libre de preguntar, de averiguar, de indagar. Es un derecho que tiene el paciente. Y estoy seguro que nuestros amigos, colegas dentistas están abiertos a tranquilizar a nuestros pacientes, a hablar con ellos, contarles cómo están haciendo para que ellos puedan ir a sus citas dentales. En términos generales, estemos informados, tratemos de meternos a los sitios en internet, de leer, de buscar información, qué es lo que está pasando. Esto es una situación en evolución. Cada día sale información nueva, cada día sale un estudio nuevo, cada día salen recomendaciones que van cambiando. Entonces, tratar de estar eh, al día con la información, tanto los pacientes como los dentistas y el personal de salud, tratar de estar dando nuestro mejor esfuerzo. Para el personal allá en los hospitales en Nicaragua, mis reconocimientos y estamos con ustedes y les agradecemos porque el trabajo que están haciendo es literalmente poniendo en riesgo su vida para atender a los demás. Entonces, eh, tratemos también de cuidarnos lo más que podamos todos. Tratemos en la población en general de cuidarnos para que no sobrecarguemos los hospitales, para que el personal de salud no se vea sobrepasado. Lamentablemente, pues sabemos de que puede que ya esté pasando el colapso de la atención de servicios de salud. No nos queda más que especular ante la falta de información eh, oficial. Tenemos que especular y lo que pensamos que está es que no está muy bien. Muchas gracias, Augusto, por tu palabra. Gracias por tu tiempo y tu presentación. Gracias a usted, doctor, por la invitación. Gracias a las y los participantes. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana en el siguiente webinar para que todos aumentemos nuestros conocimientos, pero especialmente para que lo que aprendamos aquí, por favor, lo pongamos en práctica y lo transmitamos a otras personas. Muchas gracias.